Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy tenemos el avance de la materia. Vamos a ver lo que es la farmacodinámica. Van a ver que es un tema bastante bello. Por tanto, tenemos el día de hoy este contenido, lo que es la definición. Vamos a ver el tipo de interacción que tienen estos fármacos y las características de los efectos que producen. Así que empecemos. Textualmente conocemos ya la farmacocinética y ahora nos toca conocer a lo que es la farmacodinámica. La farmacodinámica aquí se lo cita como el estudio del mecanismo por medio del cual los fármacos producen reacciones biológicas en el organismo vivo. Entonces, de un lado tenemos a los fármacos y del otro lado tenemos a lo que son los diferentes organismos que nosotros estudiamos. Ya, ahora diferenciamos lo que es la farmacocinética de la farmacodinámica. La farmacocinética estudiaba el paso de los fármacos a través de estos organismos. Estudiaba lo que es el ADME, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. O sea, todo lo que este organismo le hacía al fármaco. A diferencia, la farmacodinámica estudia qué es lo que este fármaco le hace al organismo. Bastante fácil de comprender, ¿no es cierto, muchachos? Espero que no se les olvide. Así que continuamos. El objetivo de estudiar la farmacodinámica es lograr una mejor apreciación del proceso por el cual se especifican acciones terapéuticas útiles, así como los efectos indeseables de los fármacos. Ese es el objetivo. Cuando hablamos de interacciones, muchachos, hablamos de dos tipos, principalmente. La mayor parte de las acciones de los medicamentos resulta de la interacción de sus moléculas con componentes celulares específicos. Esos componentes se llaman receptores. Pero también existe otra opción. Cuando los fármacos que poseen propiedades químicas y físicas bastante particulares alteran el medio alrededor de la célula, ocasionando de esta manera los cambios. En el segundo observamos de que no hace falta receptores. Y empezamos estudiando interacciones de tipo no receptor. Tenemos bastantes ejemplos de Empezamos con aquellos efectos de los fármacos con base en las propiedades osmóticas de sus moléculas. Entre estos tenemos lo que son los diuréticos osmóticos como el manitol y catárticos osmóticos como el sulfato de magnesio. El manitol, ustedes saben, muchachos, ¿qué es? Es un fármaco que se utiliza para inducir lo que es la diuresis, ¿no es cierto? Aumenta el flujo urinario. Se administra por vía intravenosa y posteriormente el filtrado pasa por lo que es el glomérulo. De este lado está el glomérulo. De la sangre pasa por acá y pasa a lo que es este túbulo, al túbulo contorneado proximal. Este manitol permanece en estos túbulos y lo que ocasiona es que ejercen estos fluidos tubulares una presión osmótica que ocasiona la detención de gran cantidad de agua en estos líquidos, en estos espacios. Por tanto, en ningún momento este manitol interacciona con lo que son las células. Entonces su presencia es la única causa de ese efecto, no hace falta receptores. El siguiente ejemplo que tenemos es el sulfato de magnesio y parte del mismo principio de esta propiedad osmótica que tiene. Se emplean algunas veces para ablandecer las heces y aumentar la frecuencia de evacuación. Se administra por vía oral
Por sus propiedades osmóticas ocasiona detención de agua en la luz intestinal y finalmente tenemos que se expulsa tanto el sulfato como el agua y otras sustancias en forma de heces. Entonces, esos son los dos ejemplos que tenemos de diuréticos y catárticos. Espero que se esté entendiendo. Lo siguiente es aquellos efectos de los fármacos con base en las propiedades ácido-básicas de sus moléculas. Aquí tenemos el ejemplo de antiácidos y espermicidas tópicos. En antiácidos tenemos el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Disminuyen la hiperacidez gástrica y se acciona neutralizando el ion hidrógeno. Aquí tenemos el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Vemos que en la reacción química de acá, con unas 2 moléculas de hidrógeno de este lado y 3 moléculas de hidrógeno de este lado, lo que buscan es tener estos, de este lado el magnesio y el aluminio de forma iónica, en forma de ion, y producen lo que son las moléculas de agua. Estos recuerdan en sus clases de química, ¿verdad, muchachos? Aquí el grupo oxidrilo OH se une con lo que son las moléculas de hidrógeno y forman el agua, y solamente nos queda estos elementos, el magnesio y el aluminio, en forma iónica. Esa es la capacidad que tienen de neutralizar estos iones hidrógeno. Lo siguiente, los espermicidas tópicos, ácidos orgánicos. Su inserción dentro de la vagina disminuye el pH del contenido vaginal. Aunque las células epiteliales no son afectadas gravemente, la disminución de este pH reduce la motilidad y la viabilidad espermática. Esa es la forma en que actúa. Vamos a lo siguiente, los efectos de los fármacos con base en las propiedades tensoactivas de sus moléculas. Los ejemplos de acá tenemos a detergentes y agentes esterilizantes y lo que es el agua oxigenada. Agentes químicos altamente hidrófilos y lipófilos. Bueno, acá vemos una membrana, una bicapa fosfolipídica, no importa si hablamos de bacterias o de otro tipo de células o incluso virus. Hablamos que estos detergentes emulsifican al romper las estructuras lipídicas de las paredes celulares y membranas de bacterias o hongos o ciertos virus. La pérdida de esta integridad de esta membrana, aquí representado por estas imágenes de los detergentes, es lo que destruye esas células. El agua oxigenada, por otra parte, libera oxígeno molecular activo, y estas grandes cantidades de oxígeno son las que destruyen a los microorganismos. Esa es la forma de acción. Ya vamos a lo siguiente. El efecto de los fármacos con base en el coeficiente de partición, lípido-agua. Ejemplos de estos tenemos los anestésicos volátiles. Cuanto más grande sea el coeficiente de partición, mayor será la potencia. Aquí tenemos una vez más esta membrana lipídica y lo que son los anestésicos que quedan en medio. Su absorción en la membrana causa que ésta se hinche y finalmente se altere su capacidad para dejar pasar los iones que originan las actividades sinápticas. Esa es la forma de acción de los anestésicos volátiles. Efectos de los fármacos en base a sus propiedades quelantes. Aquí tenemos 3 ejemplos, lo que es el ETA, la sal disódica de calcio y la penicilamina. No confundan con penicilina. La penicilamina. El ETA forma complejos por quelación. El complejo ETA, cuando se une con plomo y también se puede unir con calcio, es bastante soluble
y se excreta por los riñones. El plomo libre en el cuerpo se reduce a cifras no tóxicas. Esa es la forma de acción. Aquí tenemos el ETA, aquí tenemos el plomo y este es el complejo que tenemos formado. En cambio, también la sal disódica tiene el mismo principio. Es un tratamiento de intoxicaciones por plomo. Tiene el mismo comportamiento que el ETA. La penicilamina se utiliza en enfermedades como la de Wilson, alteraciones hereditarias del metabolismo de cobre. La administración de penicilaminas reduce el ion cobre libre y forma un complejo. Una vez más hablamos de un complejo, en este caso un complejo que se une al cobre y luego se excreta por los riñones. Esos son los principios de estos complejos por quelación. Vamos a lo siguiente. En este caso ya vemos que existen receptores. Esta es la interacción fármacos-receptor. Los componentes celulares con los que interactúan los medicamentos se denominan receptores. Como resultado de esta interacción se forma un complejo entre el medicamento y el receptor. La intensidad de la acción de las sustancias es proporcional al número de receptores ocupados. Las fuerzas químicas que participan son estas tres: las fuerzas iónicas, los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Seguimos avanzando y ya estamos en lo que son las características de los efectos que producen. Los fármacos causan activación o retraso de los procesos normales. Por esta causa es válido aceptar el hecho de que las sustancias tienen dos efectos. Un medicamento tiene el efecto o puede que ocasione excitación o puede que ocasione depresión. Esas son las funciones básicas que podemos mencionar. El efecto final dependerá del mecanismo fisiológico que active y del sitio anatómico sobre el cual actúe. Estos son los efectos fisiológicos que vamos a estudiar: el suministro de factores estructurales, la activación sustitutiva de los efectos, la protección del agua transmisor normal, destrucción de una sustancia activa, competencia con un agente estimulante, cambios en la permeabilidad de la membrana, depresión de los sistemas del aporte energético. Cuando hablamos de el suministro de factores estructurales, tenemos el ejemplo de la administración de hierro, que acelera la síntesis de la hemoglobina. En el caso de la activación sustitutiva de los efectos, tenemos el ejemplo de la efedrina, que tiene semejanza con la adrenalina y puede sustituirla. En cuanto a la protección de agentes transmisores, tenemos la protección de la acetilcolina por sustancias como la eserina. Y después tenemos lo que son la destrucción de una sustancia activa. Por ejemplo, cuando utilizamos antídotos contra los venenos. Cambios en la permeabilidad de la membrana. Tenemos ejemplos de insulina, de que la insulina aumenta la permeabilidad celular de la glucosa. Y al final tenemos lo que es la depresión de los sistemas de aporte energético. Modifican la actividad celular alterando los sistemas enzimáticos encargados del transporte de energía. Ejemplo, los barbitúricos. Muy bien, entonces pasamos a lo que son los sitios anatómicos de los efectos. También actúan sobre lo que son los centros de regulación nerviosa a nivel de las vías nerviosas de comunicación. En la unión entre nervios y efectores periféricos también actúan sobre lo que son las glándulas, sobre los tejidos periféricos mismos, a nivel de las vías de absorción y también actúan en las vías de eliminación. Esos son los sitios anatómicos que tienen.
Y ahora vamos comprendiendo más cuando hablamos de agonistas. Agonista es aquel fármaco que tiene afinidad por un receptor, ocasionando un cambio en el receptor, produciendo un efecto observable y medible. Pueden clasificarse en estos dos, un agonista completo o un agonista parcial. El agonista completo produce una respuesta máxima al ocupar todos los receptores. En cambio, un agonista parcial produce una respuesta menor, a la máxima posible, aun cuando ocupe todos los receptores. Esa es la forma en que diferenciamos un agonista completo y un agonista parcial. Pasemos a lo siguiente, lo que es la afinidad. Es la tendencia de un fármaco a combinarse con una determinada clase de receptor. ¿Y qué es la potencia? La potencia es la dosis que se debe administrar de un fármaco para producir un efecto particular de determinada intensidad. Estos son conceptos que tienen que recordar, muchachos. Y al final tenemos lo que es la eficacia o actividad intrínseca. Se refiere al máximo efecto que puede producir un fármaco. Esta es la actividad y esta es la concentración. Varía entre 0 a 1. 0 de este lado y 1 de este lado representado por el 100. Según la teoría de la ocupación, los medicamentos se clasifican con base a la actividad intrínseca son agonistas cuando llegan a valores de 0,8 a 1, agonistas parciales cuando llegan a este valor de 0,2 a 0,8 y antagonistas competitivos cuando solamente llegan a este nivel. Entonces este es un agonista total. Vean que llega a este nivel de actividad. Y este es un agonista parcial. Como aquí menciona de 0,2 a 0,8, este agonista apenas llega al 0,6. 0,6, muy bien. Y para los que se están confundiendo con este 60% con 0,6, esto es más que todo matemáticas, muchachos. Ya, entonces, y los antagonistas competitivos están por acá abajo, solamente los que llegan a ese nivel. Como en esta imagen se ve, un agonista parcial tiene menor actividad intrínseca que un agonista completo. Y eso es todo lo que podemos sacar de esta imagen. Estas son las combinaciones que pueden existir. La combinación de dos agonistas con diferente afinidad generan curvas de dosis, respuestas paralelas. Este es un agonista y este es el otro, el A y el B. Debido a la mayor afinidad de A, se requerirá mayores concentraciones de B para originar un efecto equivalente. Pero lo único que varía es la dosis, pero tiene el mismo efecto. Pasemos a la siguiente. Combinación de un agonista y un antagonista. Y por tanto hay que empezar ya a diferenciar lo que es el antagonismo competitivo, el antagonismo no competitivo y el antagonismo fisiológico. El antagonismo competitivo tiene la capacidad de unirse a ciertos receptores de manera reversible, pero no desencadenan una reacción. Su presencia reduce competitivamente la cantidad de receptores libres para interactuar con el agonista. Entonces este es el ejemplo. Vean cómo el agonista y el antagonista tienen el mismo sitio, con el mismo receptor. Entonces este antagonista competitivo disminuye la cantidad de receptores disponibles para este agonista. Por eso es competitivo, compiten por este receptor. En cambio el antagonismo no competitivo
No existe esta competencia, existe más bien un nuevo espacio. A este espacio lo llamamos alostérico. El agonista llega hasta ese sector y existe un nuevo espacio para el antagonista. Y el antagonismo fisiológico es en la que dos medicamentos actúan sobre diferentes receptores. Y si son activados generan efectos opuestos. Muy bien. Luego tenemos lo que es la combinación de un agonista y un agonista parcial. Resulta de la acción simultánea de un agonista y un agonista parcial. Ejemplo, la heroína. Este opiáceo es un agonista que posee actividad intrínseca para ciertos receptores opiáceos que tiene el cuerpo. Por otro lado tenemos a lo que es la nalorfina. Es un agonista parcial de los mismos receptores que la heroína. Si se administra a un sujeto adicto, se precipita el síndrome de abstinencia. La nalorfina es utilizado como prueba para determinar si un individuo es dependiente o no a la heroína. Entonces, esos son los ejemplos que tenemos de las combinaciones posibles entre agonista y antagonista. Y al final tenemos esta imagen. Yo pensando cómo es que la pastilla sabe dónde me duele. Entonces, para responder esto, hace falta que recordemos lo que era la farmacocinética y lo que es la farmacodinámica. Ahora entonces, una vez que administramos el fármaco, independientemente de la vía de una u otra forma, llega hasta el torrente sanguíneo, ¿no es cierto, muchachos? Eventualmente las moléculas del fármaco entran al área afectada, combatirán el dolor o la enfermedad, y este será un ciclo hasta que el cuerpo deseche poco a poco el medicamento. Entonces esa es la forma en que esa pastilla sabe dónde le duele, por así decirlo. Y ustedes ya saben porque ya han visto farmacocinética y lo que es farmacodinámica. Muy bien, entonces ese es el contenido del día de hoy. Agradezco su atención y este es el mensaje que les dejo, un mensaje bastante hermoso de Walt Disney. Así que hasta el siguiente video.